damos la bienvenida a todos nuestros radio oyentes y radio oyentas. Bueno, que últimamente hay que tener un cuidadito con esto, pero están todos bienvenidos, sea como sea, y desde el lugar que estés, a través de la aplicación que nos estés escuchando, ya sea desde un transistor convencional, que llevaba sus transistores, sus bombillas, pues bienvenido. Si nos estás escuchando de forma analógica desde el 107.1 de la FM de Barcelona, y bienvenido también si nos estás escuchando a través de las redes, ya sea Facebook o a través de streaming en cualquiera de las aplicaciones por las que se nos escucha. Te damos la bienvenida también a este día primaveral raro. La gente está preocupadísima. Tenemos un problemón aquí en España, si nos estás escuchando desde afuera. Hoy no se habla de otra cosa que del asalto a Ceuta. Pero bueno, luego vamos a hablar un poquito sobre todo eso. Pero antes de nada, quiero darle la bienvenida también, que vosotros podéis saludarla, es a Ana Valverde, que está a los controles. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Radio Bonanova. Se escuchó desde lejos. Sí. Muy bien. Pues esto que estás escuchando es Hasta que todos oigan, y quien le está hablando, Juan Diego Vallejos. Bien, hoy tenemos un programa un poquito apretadito porque tenemos una entrevista espectacular. No diría que mejor que las anteriores, pero seguro que es mejor que las posteriores. No, ¿cómo era? Te quiero más que ayer y menos que mañana. Menos que mañana. Pero bueno, esto no se aplica a las entrevistas. No. Hoy tendremos con nosotros al pastor José Coronel, que actualmente está de misionero en las Islas Canarias. Luego él nos va a hablar un poquito de lo que hace, de quién es, cómo llegó a España y cuáles son sus proyectos. Pero desde luego hay tanto que hacer y tanto que trabajar aquí en esta piel de toro y en las islas, porque siempre que hablamos de la piel de toro nos olvidamos de esas manchitas que hay alrededor, que son las Islas Canarias y las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Que hablando de Ceuta, pobrecitos, la que tienen allí formada. Madre mía, qué miedo vivir ahí ahora. Sí, no, es tremendo. No sé si miedo, pero desde luego incertidumbre. Algunos ciudadanos sí tienen miedo, es evidente, porque, claro, 8 o 10.000 personas de golpe que no sabes con qué intención vienen, aunque se les supone que vienen con la intención de buscar una vida mejor, pero lo cierto es que la misma noche ya había algunos robos, estaban intentando robar un coche y patearon alguna puerta para meterse en alguna casa para poder pasar la noche. Pero bueno, eso es lo que se llama el sesgo de información. Eso es lo que llama la noticia. Supongo que los otros 9.000 y pico estaban intentando buscarse la mejor manera de pasar la noche. Y es lo que tiene. Como desde la moral y la ética cristiana tenemos que ver al inmigrante y al extranjero con ojos de compasión y con ganas de ayudarlos. Esa es la realidad. Luego el aspecto político es otra cosa. Eso ya se tienen que apañar entre ellos. Pero por lo menos nuestra responsabilidad es dar de comer al necesitado y ayudarlos en lo posible. Obviamente ahí cruzaron la frontera personas que estaban pasando problemas, algunos medio se ahogaban, medio morían de frío, con hambre, con mucho miedo. Yo me imagino que la gran mayoría tenían mucho miedo, no sabían a dónde venían ni lo que se iban a encontrar. Y hay otros muchos, como en todos, y posiblemente un número importante también de sinvergüenzas que vienen con la intención de buscarse la vida, pero de la manera menos ética posible. Y son dos realidades que hay que conciliar. Y hablar de una realidad y hablar de la otra realidad no implica ponerse de un lado o de otro, porque hoy en día estamos en el mundo de las trincheras, que parece que tengas que estar de un lado o tengas que estar de otro. Y a mí, sinceramente, no me gusta estar dentro de una trinchera, porque hay cosas que veo que están bien de un lado y están bien del otro, y hay que ser
balancear las cosas, ponerlas en equilibrio y desde un punto de vista con el corazón cristiano verlas de la manera más equitativa posible. Pero hay otra realidad, que hay un mundo, tanto el que está recibiendo como el que viene para que le reciban, que necesitan de Cristo. Y esa es nuestra máxima, aparte de ayudarlos en lo físico, ¿no? Dándoles de comer, dándoles abrigo, dándoles cobijo, mientras solucionan su situación. Pero también hay que hablarles de la esperanza que se encuentra en Cristo Jesús y del amor que Él tiene por su creación, ¿no? Iba a decir sus hijos, pero más allá de sus hijos, que son aquellos que han creído en Él, sino toda su creación. Pero bueno, tendríamos mucho que hablar sobre eso, pero antes de continuar, vamos a escuchar una canción que es un clásico, un himno clásico, pero un poquito actualizado en tono de jazz. Así que escuchamos ya. Hay poder entonces. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Muy bien, ya tenemos al otro lado del aparato, como se decía antiguamente, estoy muy retro últimamente, ya tenemos al otro lado al pastor José Coronel. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Muy Un buenas gusto- tardes, Un aunque gusto poder estar en tu programa. muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Muy bien, ahí estáis en el paraíso, por lo tanto es en una hora menos. Ya, Sí. ya te advertimos que de aquí a una hora todo seguirá igual. Que nosotros dice que tenemos la ventaja de poder arreglar las cosas que van a pasar luego en la península, ¿sabes? Sí, entre otras cosas. Muy bien, don José. Oye, ¿sabes qué? Me alegra mucho esta entrevista. Ya hemos tenido varias en esta serie de misioneros por España, pero claro, en este caso pues hay una amistad que nos une de muchos años. Y explícanos, oye, Pasado el tiempo. ¿quién eres? ¿Quién es tu familia y dónde estáis? Bien, pues me llamo José Coronel Ibarra, tengo 50 años, estoy casado con Cristina Acosta Lacour, ella también es paraguaya. Juntos nos casamos en el año 95, 1995,
hace 26 años y al día de hoy tenemos 3 hijos. Tengo 3 preciosos hijos. Realmente doy gracias a Dios por la familia que el Señor me ha dado. Mi hijo mayor tiene 21 años, está estudiando aquí la universidad, y tengo una hija de 20 años que también aquí está estudiando algunos cursos de formación profesional, y tengo un chico de 13 años que está en el instituto. Estamos como familia, como equipo, trabajando aquí en el tema principalmente de plantación de iglesias. Y nada, somos una familia común y corriente, mi hermano. Bueno, esas son las mejores. Oye, ¿cuánto hace que viniste por primera vez a España? Bueno, que justamente la primera vez que yo tuve contacto con España y con lo que estaba pasando aquí en la obra fue en el año 2005. En el año 2005 tuve la oportunidad de venir a la ciudad de Granada a trabajar con un pastor, el pastor Daniel Palma, en la ciudad de Granada. Ahí estuve colaborando con él, conociendo un poquitito la cultura, conociendo lo que es España, porque obviamente hablamos el mismo idioma, pero muchas veces el pensamiento es diferente, la cosmovisión, la forma de ver las cosas es un poco diferente. Entonces estuve aquí en mi primer contacto unos 3 meses y luego volví a Paraguay y ya me puse a visitar las iglesias de las Asambleas de Dios en mi país para levantar fondos y presentar el proyecto oficialmente al concilio, a la organización a la cual pertenezco, para venir a trabajar aquí en lo que es la Federación de las Asambleas de Dios de España, aquí, ya en España. ¿Y tú viniste a España ya con un llamado hacia España o venías un poco a tantear? No, yo primero, para empezar, que no tenía la menor idea ni tampoco el proyecto de salir de mi país. Yo estaba muy ocupado en ese tiempo. Bueno, por decirte, soy de profesión, soy docente, pertenezco a una larga familia de docentes. Mi madre fue docente, una tía, la hermana de mi madre también docente, mis hermanas mayores docentes, mi tía abuela, la que le crió a mi mamá, también docente. Entonces, quiero decirte que mis primeras relaciones fueron con la escuela, con niños y todo eso. Entonces yo abracé también la educación y desde muy jovencito me dediqué a estudiar formación docente, y cuando en el año 2003 fue cuando tuve ese llamado misionero para salir. Yo estaba como director de un instituto de educación secundaria y de educación primaria en mi país. Entonces, cuando yo vine a España fue puntualmente un llamado para venir aquí, y fue justamente porque yo estaba pastoreando una iglesia en mi comunidad, y en la comunidad donde yo vivía había aproximadamente en ese entonces unos 20,000 habitantes, y yo pude contabilizar 17 iglesias evangélicas. Y entonces en un momento dado compartí con una misionera, una colega, una hermana de la iglesia, que ella estuvo como misionera en El Salvador y estuvo trabajando conmigo. Ella es psicóloga, actualmente ella es misionera, está en Colombia, casada con un colombiano, y ella preparándose para trabajar en el África. Y ella fue la que me dijo, mira, que España era una tierra que realmente era una tierra que necesitaba en ese momento de iglesias, que necesita que la cantidad de iglesias cristianas evangélicas en España eran muy pocas, que habían comunidades enteras, ciudades enormes con muchos habitantes, sin posibilidad de que las personas puedan tener esa opción de congregarse en una iglesia cristiana evangélica. Eso me llamó la atención, empecé yo a investigar, empecé a hacer contacto.
a través de una revista que el pastor Montenegro, si no me equivoco. Ujú. Él justamente lanzaba unas revistas que llegaban a través del ministerio que él desarrolla en Madrid. Yo llegué a ver esas revistas y bueno, yo hice contacto con un pastor argentino que estaba trabajando en Málaga, que hasta ahora está, el pastor Guillermo Santos. Ujú. Y fue con él primero con quien hablé un poquito sobre el tema, le pregunté si realmente aquí en España había muy pocas iglesias. Él me dijo efectivamente que sí, que era un campo bastante difícil y que en aquel entonces España era conocida como el cementerio de los misioneros. O sea que venir a España era casi como un suicidio ministerial. Pero, hermano, yo tuve las cosas, tuve claro desde el principio y yo sentí de parte de Dios que era su voluntad que yo venga para acá. Y en realidad te digo que yo no tuve ningún éxtasis, yo no vi ninguna visión, yo no me desperté, a mí los ángeles no me despertaron de madrugada, yo no tuve nada de eso, mi hermano. Solamente lo que hice fue obedecer a lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Desde que vine a España no he hecho otra cosa que compartir el mensaje de salvación con todos los que se han cruzado en mi camino. Y me consta. Y Dios realmente ha bendecido nuestras vidas y hemos dado frutos. Y ya Sí. hay frutos, hay iglesias sembradas. Tenemos varias iglesias ya sembradas trabajando. Sí. Y Dios es fiel. Sí, antes realmente. Quiero que nos hables también un poquito de la iglesia que estás pastoreando ahora, pero he de decir que una de las cosas que más me llamaron la atención, porque a ti te conocí, creo que fue en el 2003 en Asunción, Así fue. que ya me hablabas de que tenías la intención de venir a España a los pueblos blancos, Sí. que es, bueno, para el que no lo sepa, es una línea de pueblecitos pequeñitos que van prácticamente desde Cádiz hasta Murcia, que le llaman los pueblos blancos, y eso me llamó mucho la atención, porque casi todos los misioneros que conocía en ese momento, que venían para España, se iban a las grandes ciudades o a las zonas turísticas, Marbella, Levante, Costa Brava, como ya sabemos, ¿no? Entonces eso me llamó la atención. Canarias. Digo, bueno, Canarias. Digo, pues mira que justamente cuando ya iba a salir un misionero que yo lo considero como mi mentor en el tema de las misiones, ese hombre me ha ayudado muchísimo. Bueno, en realidad en mi vida, al principio del ministerio como misionero, han habido 2 misioneros norteamericanos que han inspirado muchísimo mi vida, ¿verdad? Recientemente uno de ellos falleció, no sé si te has enterado que nuestro hermano misionero Felipe Utzel murió de COVID en Asunción, en Paraguay. Un hombre realmente apasionado por las misiones. Lo conocí, sí. Y el otro, el misionero Francisco Kendrick, que fue justamente el que me orientó un poquitito en los primeros pasos como misionero. Él me recomendó venir a ciudades grandes, venir a Madrid o a Barcelona. Inclusive me había hecho contacto con un ministerio muy grande que trabaja en Barcelona. Yo en su día te lo comenté. Pero yo tenía claro que Dios me estaba llamando a lugares inhóspitos de España, a esa España profunda. Totalmente. Y entonces eso fue también para mí como una prueba de fuego para probar un poquito si realmente yo estaba moviéndome por emociones o si realmente el Espíritu Santo me estaba guiando. Y fue así, mi hermano. Llegamos a la provincia de Cádiz, fui muy bien recibido por un pastor español, el pastor Julio Moreno, el pastor de la iglesia de Cádiz, una excelente persona que me facilitó muchísimo de tal manera de que yo pueda en esos primeros años conocer la cultura, arraigarme. Y yo de verdad he tenido una muy buena experiencia con el pueblo español, un pueblo que amo. Esta nación creo que es mi segunda nación, es una nación que llevo en el corazón.
amo al español y creo que Dios me llamó a servir a esta tierra. Y bueno, estuve 2 años sirviendo en la iglesia de la Buena Semilla en Cádiz capital, hasta que nosotros comentamos con el pastor que nuestro llamado era sembrar nuevas iglesias. Fue así que alquilamos un segundo piso en la calle Camino de Bornos, en la ciudad de Arcos de la Frontera, y junto con mi familia y otra familia que conocimos, empezamos a tener nuestras primeras reuniones en la sala de mi casa. Al día de hoy, en Arcos de la Frontera hay una floreciente iglesia perteneciente a las Asambleas de Dios, con un pastoreado por Francisco Torres, un hermano del puerto de Santa María, que junto con su esposa tomaron el desafío de tomar la posta y de continuar la visión en el crecimiento de esa obra. ¿Recuerda? Fue la primera iglesia que abrimos. Sí. Luego nos mudamos a Bornos. Recuérdanos También un momento, ¿cuántos habitantes tiene Arcos y cuántos habitantes tiene Bornos? Sí, Arcos es el pueblo más importante, que es donde empiezan los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, y tiene aproximadamente unos 35,000 habitantes. Y el siguiente pueblo blanco que viene es el pueblo de Bornos, que tiene aproximadamente unos 7,000 habitantes. Y prácticamente pueblos no alcanzados, ¿verdad? Sin iglesia. Y entonces nos mudamos con la familia en Bornos, empezamos a predicar el evangelio, y bueno, al día de hoy, felizmente, gracias al Señor, ahí está un hermano que se llama David, que tiene una iglesia abierta en Bornos. Y estamos realmente contentos de que Dios ha respondido y a nuestras oraciones, y que bastantes personas han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio por lo menos una vez antes de pasar a la vida eterna. Sí. Y también hemos testificado del Señor en el Bosque, en Villamartín, en Prado del Rey, en otro pueblo que todo eso está por ahí cerca. Son pueblos alrededor de Bornos, ¿verdad? Son pueblos, sí. Espera, hay un pueblo que se llama Espera, que a nosotros nos pareció muy curioso el nombre, ¿verdad? Y ahí todavía hasta hoy no tenemos obra, pero hemos tenido la oportunidad de alcanzar alguna familia y de compartir el evangelio. En el año 2014, por cuestiones personales, yo tuve que dejar España, volví a mi país. Sí, una preguntita antes de que nos cuentes esa segunda etapa. ¿Cuánto tiempo estuviste entre Arcos y Bornos? Bueno, en Arcos llegamos en el año 2008 y estuvimos hasta el 2014. Pero alternativamente entre Arcos y Bornos, ¿no? Según recuerdo. Sí, estábamos trabajando en forma, porque ya desde el momento en que se consolidó la iglesia de Arcos, nosotros nos mudamos a Bornos para abrir una nueva obra ya. Perfecto. Y yo recuerdo que cuando llegasteis allí, llegasteis desde cero, o sea, abrir obra vosotros como familia, sin ninguna otra ayuda. Porque eso es importante, ¿no? Porque para que la gente conozca lo que es el trabajo. Justamente una de las cosas que cuando nosotros íbamos a salir con mi familia como misioneros, yo tuve una lucha tremenda con mi orgullo, ¿sabes? Porque ese tema de pedir no iba mucho con mi forma de ser. Siempre fui una persona emprendedora, una persona independiente, una persona que ha trabajado desde muy jovencito, y tener que depender de otros para poder hacer una obra ha sido para mí muy difícil. Me acuerdo que el pastor Felipe me dijo: mira, hay 2 cosas que tienes que dejar de lado para poder ser un misionero efectivo. Y me resultó, y le digo, ¿qué son? ¿Cuáles son? Me dice: primero el orgullo y segundo la vergüenza. Y que tienes que perder el orgullo y tienes que perder la vergüenza. Y fue así que nosotros levantamos fondos, pero al hacer el cambio tienes que tener en cuenta de que
es 7-1 es el cambio. O sea que en Paraguay junta 7 y hace el cambio y eso se convierte aquí en 1. Entonces, en esos primeros años fue muy difícil. Pero, hermano, yo te puedo contar cientos de anécdotas de cómo Dios nunca nos hizo faltar la comida caliente en nuestra mesa. Así es. Y que Dios proveyó de lo que, como dice en su palabra, de las necesidades. No nos faltó techo, abrigo y sustento durante esos años. Yo quiero aclarar de que no he venido a España para hacerme rico, absolutamente. No vine tampoco a España movido por el dinero, de tal manera de aquí hacerme capital y volverme a mi país. No, yo creo que seguramente pasaré todo el resto de mi vida en esta tierra porque la amo. Y entonces nuestras prioridades son bien claras y lo tenemos bien definido, que es para el cumplimiento de la palabra de Dios. En ese sentido, desde el momento que vinimos con mi esposa, lo tenemos claro hasta el día de hoy. Sí, en cuanto, volviendo a Bornos y Arcos, porque es una parte de tu historia que yo conozco muy bien, a mí me gustaría resaltar algunas cositas. Por ejemplo, llegasteis allí sin ningún creyente a abrir obra desde cero, tanto en Bornos como en Arcos, y cuando vosotros os vais, por la razón que nos estabas contando, que tuvisteis que regresar a Paraguay, ¿cuántos miembros había, cuánta gente ya creyentes habían entre Bornos y Arcos de la Frontera? Y entre Bornos y Arcos de la Frontera nosotros ya teníamos alrededor, cuando habremos dejado unas 50, 60 personas. En su mayoría españoles, entiendo. No, ahí, hermano, no había en ese tiempo extranjero porque justo coincidió la crisis del ladrillo, donde todo el mundo se tiró para las grandes ciudades. Así que eran todos bornillos y arcense, vamos. Muy bien. No, porque es importante resaltarlo, ¿no? Para animar también a otros misioneros de que es posible ganar españoles, y es posible ganar españoles en pueblos minúsculos, como era el caso de Bornos. Mira, yo pienso que ha sido la gracia de Dios. Hermano, cuando el hombre cayó en pecado y en el huerto del Edén, yo siempre digo a la iglesia, ¿verdad?, que ahí el hombre cayó en desgracia, ¿verdad? Y a partir de ahí el hombre fue un desgraciado. Y con Cristo volvió la gracia, ¿verdad? Por eso en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: por gracia sois salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Yo creo que esa fue la gracia de Dios sobre nuestras vidas, fue el principal condimento que hizo de que nosotros podamos, primero que nada, ganar amigos, porque yo he dejado en Arcos y en Borno muy buenos amigos. Y realmente, hermano, te digo que el español al principio un poco desconfiado, pero cuando te conoce, no hay como el español que te va a amar y va a estar contigo y va a permanecer la amistad toda la vida. Y bueno, esa es la amistad que tengo contigo, Juan Diego, desde el año 2003, y ha llovido mucho ya desde entonces. Bastante. No, te preguntaba eso porque, como bien has dicho al principio, el soniquete que se oye siempre desde fuera, incluso desde dentro, es que España es el cementerio de los misioneros. Y es algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo. Y por eso es que he querido resaltar un poco el trabajo que tú hiciste en tan solo 6 años, ahí en Bornos y Arcos. Y sí, quizá el problema no es que España sea el cementerio de los misioneros, que quizá algunos misioneros no supieron entender la cultura. ¿Puede ser eso? Sí, yo no quiero hablar mal de nadie en particular. Sencillamente quiero significar lo siguiente, que yo pienso que principalmente España es un país que necesita misioneros, pero con llamado a plantación de iglesias. Entonces, yo pienso que ahí está el tema, que realmente si yo hubiese venido como un
como un administrativo y hubiese venido con la idea de hacer algún ministerio para apoyar iglesias locales, tal vez me hubiese desanimado, tal vez me hubiese quemado y en este momento quién sabe dónde hubiese estado. Pero España es una nación que tiene mucho campo blanco, es un país que tiene muchos lugares. Mira, yo estoy ahora mismo aquí en Canarias y, hermano, aquí hay vacancia, hermano, aquí hay vacancias para misioneros, hay vacancias para cualquier persona que diga yo quiero trabajar en la obra de Dios, en la plantación de iglesias. En este momento nosotros estamos desbordados y hace un año que vinimos y estamos en tiempo de pandemia. Imagínate tú, no podemos salir de nuestras casas, pero estamos pastoreando, estamos enseñando, utilizando los medios masivos de comunicación, estamos usando la radio, estamos usando las plataformas digitales, Zoom, WhatsApp y hermano, cualquier tipo de señales, y en La Gomera podemos usar el silbido también si quieres. El silbo. Entonces, que aquí hay mucho trabajo, pero pienso que muchos tal vez colegas que vinieron en su momento no se metieron en lo que Dios realmente estaba llamando, que es la plantación de iglesias. Uh-huh. Y entonces, de verdad, yo nunca he tenido esa experiencia como que España haya sido un cementerio ministerialmente hablando para mí. Al contrario, totalmente. Oye, ¿y qué consejo le darías si hay algún joven que siente el llamado a ser misionero o que quiere venir a España? ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo primeramente pienso que aquí en España uno tiene que tener principalmente una profesión. Tiene que ser profesional. Una persona que quiera ser profesional tiene que saber hacer algo, no solamente el tema del ministerio, porque es muy difícil la dependencia de una organización, y más en estos tiempos que corren. Imagínate que yo llevo ya muchos años en España, tengo ya permiso de residencia, tengo permiso de residencia con permiso de trabajo. Uh-huh. Pero cuando uno viene como misionero, realmente el Estado no le da ese permiso de posibilidad de trabajar, sino que tiene que ser totalmente dependiente de su país de origen, o la iglesia que le invita tiene que hacerse cargo de su manutención. Pero es fundamental que cualquiera que quiera venir a España tenga una visión de ser un emprendedor, que sea una persona que pueda permanecer aún en las circunstancias adversas. Este año de pandemia para nosotros ha sido una prueba de fuego, porque prácticamente, imagínate, mantener una familia, 5 miembros en una familia, tener que pagar un alquiler, combustible, todo, alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hemos recibido de mi país ha sido lo mínimo, y realmente ahí nosotros hemos visto la mano de Dios, porque Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Entonces, mi recomendación para el que quiera servir en España, que se prepare, que tenga bien claras las ideas y que se dedique a hacer lo que es verdaderamente importante, no perder la visión, no perder el norte, y saber de que aquí en España esto no es una tierra muy fácil. Aquí a partir tal vez del 5º año, 6º año, y a veces hasta en una década se puede empezar a ver los frutos. Es lo que me han dicho muchos colegas pastores españoles trabajando ahí en la zona de Cádiz. Me dice, mira, yo llevo aquí 20 años y ahora estoy empezando a ver los frutos de mucho trabajo, de limpiar, de limpiar el campo y de sembrar en esta tierra. Entonces aquí uno no tiene que venir a España con la idea de que con 4 campañas y con 4 salidas a la calle vamos a tener una congregación. Eso olvídalo, eso no es así. ¿Cómo es que de los pueblos blancos, cuando regresas, has estado varios años fuera, por qué Canarias? Bien,
Pues cuando yo regreso a Paraguay, justamente mi suegra quedó prácticamente casi en estado vegetal, totalmente dependiente. Ella quedó en silla de ruedas, tuvo un derrame cerebral que le dejó sin posibilidad de hablar, sin posibilidad de caminar, entonces totalmente dependiente. Tuvimos que volver, ella ya se estaba poniendo mayor y mi esposa entendió que ella tenía que estar con su madre. Ujú. Entonces nosotros fuimos para estar un tiempo, para ordenar un poquitito las cosas. Ese tiempo fueron 5 años. Fueron 5 años de nuestra vida, ¿verdad? Fue desde 2014 Ujú. que volvimos hasta febrero del 2020, que fue el año pasado, poquito antes de que Empezaba. empiece el confinamiento, que llegamos a Canarias. Ahora, ¿cómo llegamos a Canarias? Fue así. Yo, al tercer año de estar en Paraguay, hablé con mi esposa, decidimos que nosotros íbamos a volver al tema de seguir sembrando iglesias. Y en nuestra denominación, en las Asambleas de Dios, se había abocado a un ministerio que es el tema de plantación de iglesias, Ujú. donde había una meta de sembrar 1000 iglesias para el año 2020. Ese trabajo se llamaba Plan Alcance 2020. Entonces, yo me puse en contacto con el Consejo Ejecutivo de la FADE y ya el presidente, justamente en una conversación telefónica, me pregunta si yo quería regresar a la zona donde yo estaba sembrando obra o si yo estaba abierto para cubrir alguna vacancia, porque habían iglesias vacantes en ese momento, que había una premura de poder cubrir esas vacancias. Ya. O si yo estaba abierto a algún lugar donde podamos trabajar. Y fue así que yo comenté con mi esposa y le dijimos que estábamos abiertos a venir a España, a cualquier provincia o a región donde nosotros podamos ser útiles para la siembra de nuevas iglesias. Ujú. Y ahí fue que se puso en contacto conmigo el director nacional del Departamento de Evangelización y Plantación de Iglesias de la FADE, y fue que me habló de tres lugares posibles, y entre ellos estaba Canarias. Y aquí en Canarias, la FADE, toda la FADE tiene 5 iglesias constituidas en todas las islas. O sea que prácticamente la FADE no tiene casi presencia en las islas. Ujú. Y bueno, aquí hay una organización hermana de las Asambleas de Dios que se llama FADIC, que es la Federación de las Asambleas de Dios de las Islas Canarias. Las Canarias. Sí. Entonces, nosotros cuando decidimos venir para acá, somos prácticamente casi como en manera tal vez como no experimental ni tímida, sino que después de mucho tiempo la FADE está teniendo presencia de misioneros En Canarias. en las islas. Ujú. En las islas, así es. Entonces llegamos a Canarias, a Las Palmas, y aquí en Las Palmas no teníamos una iglesia constituida, y bueno, justo nos encontramos con la pandemia el año pasado, en marzo, y vino el encierro, y en medio del encierro nosotros comenzamos la obra en Las Palmas de Gran Canarias. Y empezamos teniendo reuniones por Zoom, por vía plataforma de digital. Ujú. Empezamos a tener reuniones con algunas personas que empezamos a conocer, una canaria de aquí de Las Palmas, una familia de Honduras, y así empezamos la nueva obra aquí en la sala de nuestra casa, y las veces que las fases nos permitían, pues nos estábamos reuniendo presencialmente, manteniendo las distancias de seguridad y todo eso que
Ujú. que tiene que ver con la nueva normalidad, ¿verdad? Sí. O sea, llegáis y prácticamente llegáis justo con el confinamiento, Sí, con el COVID. Todavía no hemos salido prácticamente, recién es que se están empezando a ablandar un poco las normas. sí. ¿Y cuántos puntos de emisión tenéis ya abiertos? ¿Cuántos grupos? En este momento tenemos funcionando 3. Estamos 3. en Las Palmas, estamos en Ingenio y estamos trabajando en vecindario. Bueno, y eso que todavía estamos en la normalidad. No quiero saber yo. No, todavía no. Bueno, Pues, si alguien nos está escuchando, algún mecenas, yo creo que este es el tipo de misioneros al que vale la pena apoyar. Así que os podéis poner en contacto con él, José Coronel, en Facebook, seguro que lo encontráis. Oye, ya para ir terminando, el mensaje principal, el que trae un misionero, es el acercamiento a Jesús, a la gente, ¿no? El acercar a Jesús a las personas. Si alguien que nos esté escuchando, ya sea un creyente o sea alguien que no lo tiene claro, que sea agnóstico o incluso ateo, ¿qué reflexión final nos podías brindar para aquellos que nos están escuchando? bien, pues mira, yo nací en una familia católica, una familia católica nominal. Mi madre era docente, era una maestra de escuela, que prácticamente ella se crió en una dictadura militar férrea en mi país. Sus valores morales eran muy altos. Entonces, cuando yo llego a la edad de 16 años, yo sabía distinguir lo bueno y lo malo, yo sabía perfectamente lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero había algo en mi interior que me hacía sentir vacío, me hacía sentir solo, me hacía sentir sin propósito y por sobre todas las cosas una inseguridad total hacia el futuro, hacia la vida. Cuando yo era muy jovencito, una hermana de 15 años murió de un aneurisma cerebral y eso creó en mi mente y en mi corazón mucho temor a la muerte, pensando en que yo también podía tener una muerte prematura. Uh-huh. Y fue en ese tiempo en que un amigo me habló de la vida eterna. Compartió conmigo el mensaje de la vida eterna, yo lo recibí y desde entonces mi vida dio un giro total, un giro de 180 grados. A partir de ahí mi vida empezó a cambiar, el temor a la muerte que tenía se disipó completamente, empecé a estudiar las escrituras, a tener esa convicción de la vida eterna en mi vida. En mi país tuve la experiencias desagradables, he sido varias veces asaltado en la calle, una vez fui asaltado en un ciber, cuando eso no era un locutorio, en ese tiempo no habían tantos celulares como hoy en día, no teníamos la misma toda la tecnología de la vida eterna en mi vida. En mi país tuve la experiencia. Entonces, cuando yo estoy en ese ciber, entran delincuentes, entran 2 personas y esas personas entran a asaltar. Y en ese momento estuve muy cerca de que nos metan un tiro, pero yo tenía en mi mente y en mi corazón la convicción de que si me moría, de que yo me iba a ir al cielo, porque yo tenía el regalo de la vida eterna. Uh-huh. Y esa convicción que tuve en ese momento es la misma convicción que tuve el año pasado en el mes de agosto, cuando estaba en el hospital con una neumonía y me estaba ahogando. Y es la convicción que tengo todos los días. Yo creo que me voy a ir al cielo, no porque yo sea una buena persona, ni porque yo haya hecho mérito, sino que yo me voy a ir al cielo porque he creído en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Jesús murió por mis pecados, murió no solamente por los míos, sino por los tuyos y por el de toda la humanidad. Derramó su sangre y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue un ejemplo para toda la humanidad. Fue un ejemplo
donde él no habló como los políticos o como los religiosos de su época, sino que Jesús fue genuino y fue diferente. Uh-huh. Y una de las últimas palabras de Jesús dijo, tetelestai, dijo, consumado es, la deuda ha sido pagada. Y Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. Y la palabra de Dios y la Escritura se han escrito para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. O sea que nosotros podemos saber dónde vamos a pasar la eternidad. Y eso lo podemos hacer recibiendo a Jesús en nuestra vida a través de arrepentimiento de nuestros pecados y transfiriendo nuestra confianza en el Señor Jesús. Y vivir conforme a sus enseñanzas, porque el Evangelio es vivir y poner a la práctica lo que Jesús nos enseñó. Así es. Muy bien, José. La verdad que el tiempo se nos acaba, pero seguiríamos escuchando todo esto que nos estás contando, que es muy interesante. Pero bueno, ya tendremos ocasión en otro momento. Y pues nada, darte las gracias por venir a España a compartir el Evangelio, a compartir esa fe que primero tú encontraste, y desearte pues que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que te dé muchos buenos resultados, mucha prosperidad espiritual y sobre todo pues que el Señor bendiga a ti y a tu familia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Juan Diego, por la oportunidad de poder compartir en tu programa y que el Señor bendiga a cada oyente de esa radio. Uh-huh. Y nada, que hasta la próxima. Muy bien, José. Bendiciones. Hasta pronto. Un abrazo. Bendiciones. Adiós. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Cristo estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza.
fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Castillo Fuerte. Este es uno de los himnos que escribió Martín Lutero ya hace 500 años atrás. Y bueno, cambiando un poquito la música, la melodía, que es totalmente actualizado. A mí me encantan los himnos antiguos, porque dicen mucho y tienen mucho bagaje histórico, ¿no? O sea, hay mucho detrás de todo eso. Quería compartir con vosotros un versículo de Mateo, el capítulo 25, versículo 35, donde dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y los que lo escuchaban decían, pero bueno, ¿cuándo hicimos esto contigo? Entonces él respondió, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y pensando pues en la gente que está pasando necesidad, la gente más débil, más vulnerable, es el momento de que el cristianismo que decimos vivir salga a relucir y hagamos estas cosas con los más débiles. Y estas cosas son de esas cosas que hizo Jesús, que fueron tremendas, y lo que una de las razones por las que marcó historia, y una de las razones también por la que lo llevaron a la cruz, porque hacía cosas que no gustaban. Y muchas de esas cosas se encuentran en el Evangelio de San Juan. Y hoy, como todas las semanas, queremos ofrecerte, si no tienes ningún evangelio o no dispones de ninguna Biblia, queremos regalarte un Evangelio de San Juan, moderno, un evangelio editado por Hasta que Todos Oigan. Tan solo tienes que escribirnos un WhatsApp o llamar al 638-908-650. Ahora lo repito, tienes que escribirnos y solicitarlo, y con mucho gusto te lo haremos llegar de alguna forma, por paloma mensajera, por dron, por correo, caminando, como haga falta, pero te haremos llegar este Evangelio de San Juan que te queremos regalar. Escríbenos al WhatsApp 638-908-650. Si no tienes WhatsApp, puedes llamarnos o enviarnos un tradicional SMS. Por el contrario, si no tienes ni teléfono, puedes escribirnos un correo electrónico a info@radiobonanova.com y con gusto te haremos llegar este Evangelio de San Juan de Hasta que Todos Oigan. Y sin más, pues queremos despedirnos ya hoy con el tremendo testimonio de José Coronel en sus andanzas por España, y dando las gracias a Dios por personas como él, que han venido a compartir su fe, a compartir el Evangelio con muchas personas que aún no han oído hablar de las buenas nuevas. Y desde la radio La Buena Nova, permitirme este juego de palabras, nos despedimos y recordarte que puedes seguir escuchándonos, ya sea en radiobonanova.com o buscando en tu navegador Hasta que Todos Oigan, para poder volver a escuchar el programa de hoy. Así que esperamos que Dios te bendiga, y acuérdate que Dios está ahí con brazos abiertos esperando a que tú te acerques a Él. Hasta pronto.